Juan, vacílate esto, voy con una rabo cochino. ¿Has oído hablar de las recompensas variables intermitentes? ¿Sí o no? Yo soy John da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Recompensas Variables intermitentes. variables intermitentes. No lo había escuchado con esa descripción. Pero con ese sabes título, por dónde va. Pero ya sé por dónde va. La idea de lo que está detrás de todo lo que hoy día nos consume muchísimo tiempo, que son las redes sociales y las plataformas. La idea de que absolutamente todo, a medida que tengas absolutamente todo lo que usas, está pensado para que le dediques tiempo y cómo haces una estrategia de estimulación que a través de las recompensas para que constantemente estés dedicado a algo o a alguna plataforma. Creo que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de este tipo de discusiones es que se dice que cuando hay una tecnología que es lo suficientemente poderosa para transformar radicalmente hábitos en la humanidad, hay que conscientemente estudiarla muy bien porque siempre van a tener el potencial, y esto es lo que me llama la atención, este tipo de tecnologías, van a tener el potencial de dominarnos si no los manejamos muy bien. Y yo leía un ejemplo de esto, que es, por ejemplo, la prensa. No vamos a hablar de la prensa, claro. la imprenta, la prensa impresa. Cuando esa tecnología estuvo disponible, transformó por completo la manera en que se distribuía la información, se resguardaba conocimiento. Las creencias, Juan. Claro. O sea, las cosas que creía. El acceso a la información. Eso transformó todo. Ahora tú dices, mira, es buenísimo porque ahora puedes distribuir, pero... Los fake news, las noticias, o sea... La electricidad, John. Totalmente. Con la electricidad. La electricidad fue una tecnología que tenía la capacidad de transformar radicalmente. Ese radicalmente tiene que ver con la velocidad en que lo hace. Entonces, cada vez que esto pasa, vale la pena discutir, y sobre todo creo que lo hemos dicho muchas veces en este espacio, todo cambia tan rápido que quien regula esto generalmente son las leyes, pero está cambiando tan rápido que ni siquiera las leyes les da tiempo de adecuarse para estos tiempos. Entonces al final recae en el individuo educarse y educar a otros. Si alguien llegó hasta aquí, en el episodio de hoy, claro, dirá, pero ¿de qué están hablando estos panas? Y básicamente de lo que estamos hablando es de toda la estrategia que hay para la influencia mental y psicológica de las compañías o las plataformas o los sistemas de información en los seres humanos para retener la atención o gestionar acciones que ellos quieren que nosotros hagamos a partir de esa tecnología. Y vamos a empezar a ponerle un poquitico de contexticos. Cuando tú juegas Mario Bros, por ejemplo, que digo Mario Bros porque probablemente es lo que más ha jugado todo el mundo que nos ve, el mundo 1 te viene un mostrico y ganas una estrellita. Entonces ahí hay una recompensa. Y luego vas pasando de mundos en mundo y se va volviendo más complejo. Los monstruos son más complejos, las recompensas son más retadoras y tú quieres ir más allá. Ese pequeño ejemplo acá, no voy a develar absolutamente nada de lo que vamos a hablar, pero es como para decir cómo ese juego, a medida de una serie de estrategias, te va estimulando a que tú sigas. Otro ejemplo, Duolingo, la plataforma de aprendizaje de idiomas. Está todo alrededor de premios y mensajes. Entonces hay como esquemas diferentes de cómo lo hace Duolingo, de cómo lo hacen los juegos, a cómo lo hacen las redes sociales, a cómo lo hacía la sociedad. Porque además esto que tú comentas tiene mucho que ver con que esto es un término que se viene usando mucho en los últimos 10 años, pero en verdad tiene sus fundamentos desde los años 60, 70, cuando los videojuegos empezaron realmente a tomar mucha relevancia en la sociedad, que tiene que ver con la gamification, o en español... ¿Qué es clave, Juan? Esa es la base, porque la industria de los videojuegos le ha enseñado muchísimo, o, parafraseo mejor, las industrias actuales de desarrollo de tecnologías y plataformas ha aprendido mucho en el mundo de los videojuegos y en el mundo también de los juegos de azar, de cómo desarrollar productos, plataformas, servicios que mantengan a las personas constantemente enganchadas,
adictivos. Yo me acuerdo cuando yo jugaba... Gratificantes. Sí, porque cuando yo jugaba Nintendo, cuando el Nintendo, la consola más famosa que fue el NES, la de los 80, cuando esa consola salió, yo recuerdo mucha gente decir, es que el Nintendo es adictivo, es que estos juegos son adictivos. Y la realidad es que sí, fueron construidos pensando en eso. No es que, ay, qué casualidad que a medida que... No. Toda la infraestructura... ¿Tú crees que en ese momento fueron construidos 100%, así? 100%. De hecho, hay un documental en Netflix donde entrevistan a los fundadores de Sega y los creadores de Mario y hablan de toda la arquitectura que se dice, inclusive la música. O sea, la música que todos conocemos de Mario. Busquen esto en Google. La música, los patrones musicales están hechos para darle gratificación al cerebro. Entonces, todo esto, o sea, está como... La arquitectura no es nada, absolutamente nada de casualidad. Y estamos hablando de 70s, los 80, y luego esto le dio como mucho fundamento a otras plataformas para estudiar y replicar eso en lo que hoy en día usamos todo el tiempo. Hay un libro que yo varias veces he mencionado en otros episodios que se llama Irresistible. Es un libro que escribe un autor que se llama Adam Alter. Y Adam Alter escribió esto hace, creo que 11 o 12 años. Ya tiene este libro. Y él en ese momento empezaba a hablar de cómo la tecnología, plataformas, etcétera, podían generar estos comportamientos adictivos. Y hay un capítulo de este libro donde él habla precisamente de que nada de lo que nos mantiene enganchados es por casualidad. Y pone el ejemplo de las tragamonedas. Y él dice, todos los ingenieros actuales de las X redes sociales, X plataformas, han estudiado el fenómeno de las tragamonedas como ese elemento de cómo mantenerte enganchado. Pues ese es el objetivo de un casino. Claro, no te pares de esa silla nunca. Hay gente que pasa horas y horas y horas. Horas, pero estamos hablando, creo que en estos días escuchaba que el récord que existe son personas que han jugado entre 48 y 72 horas sentados en una tragamoneda. Es decir, más que el podcast eterno. Es verdad. Esas personas... si te pones a estudiar, pasó 8 horas sentado en una tragamoneda. ¿Ganó? Sí, ganó plata. Perdió más de lo que ganó, pero para él, en su cabeza, fue una experiencia gratificante, que se mantuvo 8 horas sentado. Claro, probablemente perdió plata, pero durante todo el proceso ganó, perdió, y él está estimulado por lo que ganó. John, en algún momento de esa persona jugando, él dijo, ok, ya tengo lo suficiente, me tengo que retirar. Pero ¿qué pasa si? Si gano más. Pero ¿qué pasa si la gratificación que ya obtuve se triplica? Y aquí voy con este apunte que tengo aquí, que es que utiliza el poder de la incertidumbre y la expectativa. Exactamente. Porque ese ¿qué pasa si es la expectativa y la incertidumbre, uy, si hubiera ganado más? Claro. Entonces tú ganaste, te retiras. Que bueno, yo no voy a echar la anécdota de cuando estuvimos hace tiempo en Las Vegas y tenía todo ganado después de 4 horas y llegó el señor John Da Silva, puso todo y me lo apostó todo. No voy a hablar de esta anécdota porque en mi cerebro ya yo cerré ese capítulo. Estaba perjudicado, Juan, estaba perjudicado. Podía ganar. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que las tragamonedas son un ejemplo tan obvio y evidente de que todo lo que hoy en día, sobre todo hablando de redes sociales, está tan estudiado que ponte a ver cómo funcionan las tragamonedas. Pull down. Sí. Lo que llaman es jala la palanca. Y todos ¿cómo se llama? Las figuritas. Las casillas, sí. Las figuritas tienen un scroll hacia abajo. Ese movimiento de scroll hacia abajo está estudiado que tiene una gratificación en el cerebro. ¿Y qué es lo que hacemos todo el tiempo? Y ahí está la expectativa de lo que viene. No sé lo y la incertidumbre. Y eso es lo que hacemos hoy en día con el tema de scrollear en las redes. Y sobre eso tradujo a las redes. Y sobre todo después cuando... se cambió el seguir al para ti. Exactamente. Porque yo cuando estoy en para ti no sé lo que viene. Es la expectativa. Y entonces es la mezcla de la expectativa con una acción que ya históricamente, por más de 50 años, se sabe que en el cerebro funciona. Y además, Juan, con esa sensación que hemos hablado acá del FOMO y el tema de, oye, esto está chévere, pero si le doy a scroll, a lo mejor hay algo mejor que puede venir. Claro. Eso es tan real que yo creo que varias veces hemos hecho ese experimento. Yo lo he dicho aquí, lo he dicho en la radio, lo he dicho muchas veces. Hagan la prueba. O sea, para que vean que esto es cada vez más cierto. Antes de dormirse, que no es un buen hábito tener el celular antes de dormirse, pero ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero antes de acostarse a dormir, agarren la red social favorita que ustedes usen. TikTok, Twitter, Instagram, la que quieran. Y hacen este ejercicio. Yo empiezo a contar de 10 hasta 0. Cuando llegue a 0 es que apago el celular. A menos que consiga algo gratificante para mí o que me interese. En el momento que encuentres algo, vuelves a comenzar en 10. John, te dan a las 4 de la mañana y no terminas.
O sea, porque la red entiende perfectamente cómo mantenerte enganchado ahí. Ese jala la palanca constantemente, que hoy en día se traduce en scrollea, que se traduce en el término que utilizamos la otra vez, que es el doom scrolling, estás condenado a scrollear todo el tiempo. Y cuando nosotros hace como unas semanas atrás empezamos a leer del doom scrolling, el doom scrolling no es más que un hábito desarrollado. Y ese hábito, una de las cosas que también Adam Alter habla en su libro es que él dice, históricamente los seres humanos siempre hemos sido adictos a algo. El tema de la palabra adicción es una palabra que todos conocemos, pero una de las cosas interesantes que él dice es que tenemos muy poco conocimiento de las adicciones y además las adicciones que estamos empezando a vivir en la última década son muy diferentes a las adicciones que como sociedad conocíamos. O sea, por ejemplo, un adicto a una sustancia química, Sí. un adicto a cualquier... A las apuestas. Sí. Las adicciones que a él en particular pone sobre la mesa que le preocupan mucho son los que él llama adicciones comportamentales, adicciones de comportamientos. Y él dice, una adicción, mira esta frase, para que reflexionemos también al final. Un comportamiento se vuelve adictivo o un comportamiento es adictivo cuando la gratificación que te da la acción de hacer eso es lo suficientemente poderosa para que tú la sigas haciendo a pesar de que conscientemente sabes que en el largo plazo te va a hacer daño. En mi caso, que tengo sobrepeso, yo puedo ser adicto al azúcar, claro, por ejemplo. Realmente, soy adicto al gluten, por ejemplo, y tengo sobrepeso. Yo sigo comiendo gluten, aunque sé que en el largo plazo... Claro, tú tienes un hábito. Tengo un hábito. ¿Por qué? Porque la gratificación instantánea es muy poderosa y tú dices, no me importa. Claro. Aunque sé que en el largo plazo eso me hace daño. En el largo plazo me va a perjudicar algo tan importante como la vida. Exactamente. Pero yo quiero mi gratificación ahorita. Lo cual, esto nos puede estar llevando, Juan, a una transformación estructural, química y física del ser humano. Es decir, esto nos puede estar llevando... A ver... en estos días estábamos hablando de Shogun, ¿no? Sí. Y Shogun narra a una persona de 1600. Una persona de 1600, las 24 horas del día de una persona de 1600 era tremendamente más lenta. Sí. Su procesamiento era más lento, su forma de hablar era más lenta y probablemente su forma de caminar y andar y accionar era más lenta. 400 años después se transforma el idioma, se transforma el comportamiento, se transforma el movimiento. Es decir, hay una evolución. Química, biológica. Química y biológica. Sí. Nosotros estamos viviendo probablemente eso, porque mi cerebro, que estoy 8 horas conectado al teléfono, está basado en gratificación, está basado en incertidumbre, está basado en expectativa, está basado en la satisfacción de esa incertidumbre y esa expectativa, porque logro conseguir lo que quiero, por lo cual genero unas masas de dopamina que probablemente mis padres no recibió, nunca, trabajando en el abasto. Entonces, ya mi física es distinta, mi física química es distinta a la de mi padre. Pero la verdad es que las transformaciones sociales y humanas, no sociales, las transformaciones humanas no suceden en años. Eso sucede o sea, en décadas. Si vamos a Hariri, o sea, estamos hablando de millones y miles de años. Sí. Pero ahora estamos hablando de 20, 30 años. De hecho hay disponible hoy en día tomografías, estudios ya científicos hechos de tomografías del cerebro de la misma persona hace 15 años y, por ejemplo, hoy en día, que esto es otro datazo, o sea, hoy en día en Estados Unidos existen clínicas de desintoxicación digital, así como existen las clínicas de rehabilitación para hábitos que existían y que toda la vida han existido, ya hoy en día existen las clínicas especializadas en desintoxicar personas que se declaran adictos a dispositivos electrónicos. ¿Ah? ¿Cuándo sabes que eres un adicto? No lo puedes dejar. Cuando el comportamiento va en subida y tú sabes que ya está teniendo un efecto muy negativo en ti. Que lo interesante de toda esta conversación es que mucho del libro... Al revés de nosotros. Sí, pero mucho del libro que estamos hablando, muchos de los artículos que hoy en día realmente empiezan a advertir de esto son desde el 2013, 2014. Claro, ya pasaron 10 años. Y en ese momento lo que se decía es, esto es una teoría, nos vemos en el futuro. Vamos a ver qué efectos tiene. Y los efectos yo creo que hoy en día son tangibles. Yo creo que el tema de la cantidad de personas que se declaran adictos a esto, creo que el tema todo el tema de la salud mental, que yo no solamente se lo atribuyo a esto, pero sí juega un rol muy importante,
ha tenido como un efecto comprobable. Pero, aquí viene el gran pero y lo voy a conectar con lo que tú acabas de decir, de la parte evolutiva. La mayoría de estas conclusiones, y sobre todo este libro, termina diciendo en que, bueno, ¿qué efectos negativos va a tener esto realmente comprobados en el futuro? Aún no lo sabemos, pero los indicios son muy fuertes. O sea, porque yo recuerdo que cuando él escribió esto, él se sentó con Steve Jobs, y Steve Jobs era el que decía abiertamente en su biografía, él dice, yo jamás voy a dejar que mis hijos toquen un iPad. Claro, lo que pasa es que no le hemos dicho todavía a la gente que nos está viendo hoy de que detrás de todo Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y todas las plataformas sociales, los ingenieros que construyen los algoritmos y estas plataformas, lo que utilizan conscientemente y buscan es la recompensa variable intermitente. Es decir, esto no lo hemos dicho, se nos escapó en algún momento de la conversación, pero saber que todo Silicon Valley, para llamarlo de alguna forma, todas las plataformas de tecnología utilizan la gamificación, la recompensa, la incertidumbre, la expectativa y la recompensa para tratar de capturar la mayor atencionalidad posible del consumidor hacia la plataforma. Es decir, Facebook, totalmente. Los dueños de Facebook lo saben, los dueños de Instagram lo saben, todos lo saben. Esa es con la capa de lo que les interesa de las plataformas, los ingenieros y las tecnologías. Pero además, al principio de este episodio hablamos de la prensa. Las tecnologías de información, que es lo que realmente hace que tú conozcas de algo, están al servicio de. Porque nunca pasó. Antes, por ejemplo, cuando salió la electricidad, la compañía eléctrica no era dueña de la información. Claro. Y no decía, lo mejor que puedes hacer es tener electricidad. Cuando salió el teléfono, la compañía telefónica no era dueña de la información. Lo que está pasando ahorita es que los dueños de la información son ellos mismos. Es decir, yo me entero del conflicto que está sucediendo en Nairobi porque lo estoy leyendo en Twitter o TikTok. Es decir, ellos además son dueños de la información. Además pueden manipular la información. Claro. Por lo cual la información, yo no sé si conectas con lo que te quiero decir, nunca antes estos desarrollos tecnológicos tenían el ciclo cerrado la información. Sí, claro. Porque o sea, ¿cómo tú podrías contrarrestar esto? Con información. O sea, a medida que más información tengas, que sería como que el protagonista y el antagonista. El tema es que acá la sociedad ahora se está informando en esas plataformas. Y por lo cual no tiene vía de escape. Información. No tiene vía de escape. Claro. Pero yo creo que inclusive la información es una de las herramientas que estas plataformas usan para mantenerte enganchado. O sea que, por ejemplo, es burda de contradictorio, pero mi proceso de intento de desintoxicación digital pasa por los contenidos que yo consumo en las mismas plataformas, que de alguna manera te educan para ver cómo hago para bajarle 2. Lo que pasa es que también hay que ser un poco justos en esto, Juan. Estos dispositivos se volvieron... El tema es que yo te digo, ayer lo veía el domingo, 8 horas en el teléfono, 5 horas viendo YouTube y 2 Netflix. Sí. O sea, eso no es viendo el teléfono. Eso es viendo televisión. No, pero ahí no creo, porque ahí el gran reto es de las 2 horas que estuviste viendo Netflix, ¿cuántas veces levantaste el celular? Pero lo que te quiero decir es que te está sumando todo. O sea, te está sumando cosas que no necesariamente son destructivas. Claro, pero tú hace rato decías, yo creo que es destructivo cuando tú, por ejemplo, tú comentabas hace rato, cuando creo que es un vicio. Yo creo que cuando es un vicio, por ejemplo, en mi caso, cuando yo digo, también lo he dicho varias veces, quiero ver una película. El caso la de DiCaprio y no sé qué cosa, de Flower Moons, la última de DiCaprio. Y cuando yo empecé la película y la broma decía abajo 3 horas 10, me estás loco. O sea, no, yo no tengo la capacidad de concentrar, no lo voy a hacer, no la voy a ver. Y para mí eso es nocivo. O sea, algo que yo solía disfrutar mucho, como lo hemos dicho abiertamente, una película como Apocalipsis Now, que dura 3 horas y media, que cuando la vi me encantó. Estamos en la playa y en vez de ponernos guapaleta estamos viendo el teléfono. Estamos viendo el teléfono. Sí. Entonces, ahí es cuando tú crees que es adictivo. Pero aquí viene como tú dices, voy a utilizar una frase tuya, la rabo de cochino. Todo esto que estamos hablando tiene como una vertiente de que pudieras concluir de que todas estas plataformas, etcétera, si no se manipulan de la manera correcta, te puede generar hábitos destructivos. Listo. ¿Y si no? Que esa es la gran pregunta. ¿Y qué pasa si todo lo que estamos viviendo como generación, no estoy hablando ahorita como individuo, sino como generación, es
parte del proceso evolutivo necesario para que nuestros cuerpos en un futuro, no a nosotros, sino a las generaciones que vienen, puedan tener cuerpos más adaptados a la sociedad en la que necesitan vivir. Para poder vivir. Para poder vivir. Entonces, mira, Es interesante. porque mira lo que me llama la atención. En estos días yo leía, y eso lo hablamos en la radio, leíamos un estudio de un tipo que decía, vimos un TikTok, de un tipo que decía, el cuerpo humano no está configurado para recibir tanta dopamina. La dopamina, históricamente, la recibíamos de la gratificación de comer. Esos eran como los grandes shots de dopamina que el cuerpo recibía históricamente, en los últimos 50 años. Hoy en día... Que eso cambió, Juan, porque antes comer era para subsistir, para sobrevivir. Eso evolucionó. Luego se volvió placer. Hoy en día comemos pegados a una pantalla y probablemente a dos. Porque de repente estás comiendo, estás viendo una película y al mismo tiempo estás interactuando. Y el tipo decía, el cuerpo humano no está preparado para tanta sobrecarga de dopamina. Ok, pero es una realidad. Entonces, el cuerpo necesita adaptarse para eso. ¿Y qué pasa si nosotros, en este momento, estamos siendo esa sociedad que tiene que, a juro, atravesar eso para que en 100 años digan, no, es que el cerebro sí tiene la capacidad de adaptarse a esos niveles de dopamina? Claro, vamos a suponerlo de manera ingenua, pero como para poderlo hacer ejemplo. Vamos a suponer que nosotros registramos en nuestra sociedad, estas últimas generaciones, 3 gramos de dopamina diaria. Exacto. Y con todos los estímulos que tenemos, No en realidad necesitas 220. Poder tolerar. Poder tolerar. Hay que pasarte por un Entonces proceso. estamos pasando por un proceso en el cual el cuerpo se va a adaptar para generar esos 220 y sea la necesidad que necesita, por ejemplo, para enfrentar robots de inteligencia artificial, personas más inteligentes, necesidad de ser más inteligente. Entonces la vuelta... En un contenido parecido a este que hizo la Deutsche Welle, hablaban, o sea, esto cada vez que lo marcamos desde la maldad capitalista de una empresa privada buscando rentabilidad. Tiene ese aro que le da como... Esa arista morbo, que le da un morbo, que le da... De maldad. Sí. Pero una duda que es posible, que se me está creando ahora, es Dale. que, pero si sabemos que la persona lo que quiere es eso, ¿por qué está mal? El tema es, ¿realmente la persona quiere eso? Esa es la pregunta. Ese es el Esa es la problema. pregunta. Porque probablemente la persona Y creo está que la respuesta siendo la sabemos. llevado Creo a que la eso. respuesta la sabemos. La respuesta la sabemos y creemos que es que no. ¿No? Porque tú no tienes todas las opciones puestas honestamente Claro, frente a la mesa. exactamente. Si no te están manipulando. No tengo opción. O sea... Porque el mecanismo de recompensa variable intermitente es un mecanismo de manipulación pura y dura. Es 100% manipulación. Ahora, es malo. Al corto plazo, ahora yo me atrevería a decir... Juan, yo te voy a decir, tengo la autoridad moral para decirte que es malo por solamente esto. Uno de los principios humanos más importantes es el libre albedrío y la libertad. Entonces, si tú estás manipulado, no tienes libertad ni libre albedrío. Entonces, yo sí creo que es malo. Es malo que por un mecanismo pensado de manipulación, basado en recompensas y en estimulaciones, que me generan a mí necesidades y deseos por autocomplacencia, yo tome unas decisiones que no son necesariamente las que yo quiero. Por ejemplo, comprar Bitcoin. Yo hasta hoy pensaba igual. Yo sí creo que es malo. Ahora, abro la ventana a que es malo al corto y mediano plazo. Creo que hay una ventana de posibilidades que de todo esto en un muy largo plazo, del cual inclusive probablemente yo no sea beneficiado por eso, Juan, va a tener efectos positivos. Juan, pero es que va a tener efectos positivos si el que está conduciendo esta carretera fuera un humanista, No necesariamente. fuera un Dios que quiere el bien para la humanidad. Pero si el que está conduciendo esta carretera es una persona que está pensando en su profit, estamos bastante Claro, complicados. pero ahí conecto con la lista que tú decías hace rato. Yo sí creo. O sea, sabemos que hoy día hay farmacéuticas, por ejemplo, que generan... Y la historia de la sabemos que hay alimentos que generan daño pero conscientemente. Yo creo que no es el 100% apegado a eso. O sea, sí.
y lo hemos Va a debatido ser un muchas punto veces. medio. El término capitalista, obviamente esto es negocio, y es tan negocio que el lobby político lo sobrepasa por lejos. O sea, hay tanto dinero detrás de esto que porque tú dices un 2024 no hay leyes que prohíban la manipulación de la información en las plataformas que todos sabemos lo que hacen con la Pero es información. que ni siquiera es la información, Juan, es la manipulación estructural de la programación. Claro, pero ¿con qué alimentas la programación? Con entretenimiento, información. Sí. Sí. O sea, de lo que le tengo que entregar a cada individuo. Entonces, nuevamente, yo sí creo que hay un interés brutal capitalista y financiero detrás de esto. Sí. Creo que hay algunas personas que puedan estar pensando en el beneficio a muy largo plazo. Ejemplo, siempre se me olvida el nombre del vale. Cuando estoy pensando esto. 1980. Una persona de sexo A quiere seducir a una persona de sexo B. Esta persona, para la seducción, pasa por un proceso de manipulación. Sí. De alguna forma, yo quiero que tú hagas ciertas cosas. Entonces, esta persona A le lleva un chocolate a esta persona B. Eso es una recompensa. Sí. Esta persona se genera expectativas y la persona B genera expectativas y la persona A genera incertidumbre. Y entran en un proceso de coqueteo durante un periodo de tiempo. Es decir, a donde quiero llegar es que probablemente esto ha estado presente siempre. Ha estado presente. Lo que pasa es que no está estructurado. Sí. Ha estado inconsciente. Era el modelo de la seducción, el modelo de la atracción, el modelo... pero ahora está al servicio de tecnologías. Pero de alguna forma, este criterio no tenía el gamification, por ejemplo, por decirte algo. De hecho, hablando de la palabra estructurado, que bueno, lo decías al principio, como para ir ya dándole un cierre, después de haberse reunido con mucha gente, con muchas plataformas, bla, 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 inclusive desde la parte tecnológica y desde la parte clínica. O sea, él se reúne con muchos desarrolladores de tecnología y con muchas personas que están desde la parte médica y clínica ayudando a combatir estas adicciones. Y él dice, bueno, esto es como la fórmula que, según él, yo considero y ahí lo dice, lo pongo al servicio de aquellos que quieran identificar si están en una plataforma que genera comportamientos adictivos, o 2, lo pongo al servicio de aquellas personas que quieran desarrollar una plataforma que genere en las personas enganche. Y mira los 6 ingredientes que él dice que cualquier plataforma debería tener para esto. Pero ahí es interesante que si una sociedad se desarrolla. Por ejemplo, mira lo que pasó en la industria del tabaco. Vienen unas advertencias. Mira lo que pasó en la industria de los alimentos. Vienen unas advertencias, alto en sodio, alto en azúcar. Mira lo que ya está pasando en la industria de la inteligencia artificial, que te dice, esta imagen un 80% es desarrollar de inteligencia artificial. Hay detectores de... Sería súper interesante que tuviéramos detectores de manipulación, detectores de... Y a mí lo que me llama la atención de eso es que todas esas advertencias, al final, cumplen con el check de que advertí, pero no tuvieron casi ninguna influencia en el cambio del hábito. No, bueno, yo creo que el tema del cigarrillo y el fumar sí se transformó a nivel global. Pero yo creo que la advertencia no fue la que hizo ese efecto, sino la comprobación médica en el tiempo. Bueno, las provisiones de los países, las leyes. Y nuevamente la parte monetaria. Claro, el tema es, de nuevo, quién dice que no y quién dice que sí. Ok, el primer ingrediente que él considera que una plataforma que genere hábitos adictivos debe tener debe proponer a las personas lograr metas que están muy lejos de su alcance. Si la plataforma no te propone de entrada metas que tú consideres muy difíciles de lograr, no tiene sentido. Y eso es un poco contradictorio con la idea de que, oye, proponte metas a corto plazo. Bueno, pero o sea, John, no te adelgaces los 30 kilos una vez, adelgaza 2. Llévalo a redes. 1 millón de seguidores. Tener un video viral. O sea, estas metas... Ya no empiezas. ¿Ah? Ya no empiezas. Pero empiezas a trabajar para eso. Que esa meta en tu cabeza está muy fuera de tu alcance. Pero esta plataforma te da la promesa de que lo puedes cumplir. Ok, vamos a poner un videojuego. Hacer todo el videojuego. Completarlo. Al principio no es imposible para ti, pero a medida que te vas entrenando lo vas haciendo. O sea, te pongo un ejemplo de los videojuegos. Hay algo que se llama speedrunners. Speedrunners, cómo terminar un videojuego en el menor tiempo posible. Y hay millones de reproducciones con videos asociados a esto.
Esto ha hecho que la gente comience a tener nuevos hábitos de cómo... Ahora ya no es completar el juego, es cómo completar el juego en un tiempo mayor o más rápido que otra persona. Y entonces eso es una meta para mí imposible de lograr, pero el estarla practicando alimenta a una plataforma en específico. Pero es que le puse el título, Juan, le puse, debes proponerte metas inalcanzables. No es inalcanzable porque si la promesa de metas inalcanzables bajo tus expectativas. Porque luego si las alcanzas. Claro. Bueno, no sé, porque la plataforma te propone eso, exactamente. Nuevamente, piensa en cualquier red social. Nos ha pasado a nosotros. Miércoles, yo quisiera, ¿qué se debe sentir llegar al 1.000.000 de seguidores para la plaquita de YouTube? ¿Qué se debe sentir? ¿Qué se debe sentir? Entonces, la promesa en la plataforma existe, pero de entrada para ti es un casi imposible. Ese casi imposible, quien te lo baja, es estar en la plataforma. Esa es la número 1. La número 2, feedback positivo que sea 1, irresistible y 2, impredecible. El feedback positivo debe tener esas características: irresistible e impredecible. Busquemos un ejemplo. Yo te voy a poner Muchos, uno. Yo te voy a poner uno. Varios. Duolingo. Te dice, te pone 3 casillitas y te las pones bien. ¡Ping! Lo haces muy bien. ¡Pum! Te acabas de ganar 10 puntos. ¡Pum! Es decir, estás recibiendo constantemente motivación de ellos de satisfacción. Lo que estás haciendo muy bien, lo lograste en un súper buen tiempo, 80% de efectividad, lo estás haciendo mejor que el 80% de las personas que están haciendo Duolingo ahorita. Claro. Tienes un feedback constante cada segundo de las cosas que estás haciendo. Un ejemplo muy real, mientras estamos grabando este video, hace un par de semanas atrás se hizo muy famosa una chama en TikTok que reventó, tuvo 60 millones de likes en cuestiones de días, y toda la conversación social fue ¿por qué? ¿Por qué este video, que no sé si lo viste, la chama esta que tiene el video de reggae de fondo, es un video X, o sea, un video literalmente cantando la canción, acercándose con un filtro, that's it, ya. Millones y millones y millones de reproducciones. Esa persona se levantó diciendo, wow, qué sabroso recibir 60 millones de likes. Para ella era totalmente impredecible, pero además ahora yo no me puedo resistir a esto. Ahora tú ves a la persona intentando, no solamente a ella, a muchas otras personas tratando de imitar ese comportamiento. Ok, leí un paper. Un TikTok. Que decía que eso lo estimula, ese tipo de picos, lo estimula las plataformas sociales. Para mantenerte. Mira eso, mira esto que vuelve al tema de recompensa variable intermitente. Para que tú, no esa persona, no esa chama, para que las millones de personas que vieron esa chama vean que una cualquiera haciendo cualquier cosa es lograble. Lo puede lograr. Y además, con una actitud y un comportamiento, induzca a los demás a hacer algo similar y parecido, por lo cual millones de personas están haciendo algo similar y parecido. TikTok les da un poquito de comidita a cada uno de ellos, los expone y entran en el ciclo. Y les da la esperanza de que eso te puede suceder. Y la expectativa, exactamente. Eso es muy duro. El tercero, y este me gusta duro. El tercero. La plataforma debe tener o debe construir una sensación incremental de progreso y de mejora. Pero mira la palabra, sensación. O sea, tú debes, no es algo fáctico. Tú debes sentir de que estás progresando constantemente. Uf. Claro, eso pasa. Gané 3 likes. Sí. Uy, subí 10 seguidores. Sí. Uy, ¿por qué no subí 15? Toda esa sensación... Estoy en el nivel 2. Exactamente. Que viene del mundo de los videojuegos también. Sí. Ok. Cuarta. Ok, mira esto. Las tareas, las metas o gratificaciones se tienen que convertir cada vez más difíciles y la gratificación tiene que ser más lento. Y esto es extremadamente cierto. Claro. O sea, sobre todo TikTok fue el más evidente en esto. Yo suelto un video, 0 seguidores, 3 seguidores, suelto un video de 2 millones de views. Y de repente, todos tus videos tienen 15. Entonces, cada vez es más difícil lograr esa gratificación. Tiene que ser así. Está pensado para eso. ¿Y la plaquita de YouTube, Juan? Nada. La plaquita de YouTube es con 100,000. Claro. Pero después la otra, con 1,000,000. Y después con 10.
Claro, Yo tengo 100. Es decir, la meta es más difícil y más lenta. Exactamente. Y la última. No, viene la quinta, según yo. Tensiones no resueltas que demanden una resolución. Tensiones no resueltas que demanden una resolución. No lo veo. Dime cómo podría ser un ejemplo. La que acabamos de decir. Nos pasa todo el tiempo. ¿Por qué esta semana los videos que hemos publicado no tienen la cantidad de views que tuvo la misma pasada? Sí, abordamos los mismos temas. Entonces, esa tensión, esa incomodidad que te genera el entender por qué no está pasando esto si ya una vez me funcionó. Es decir, ya una vez tuvo respuesta y tuvo solución. Ahora yo necesito conseguir la respuesta de por qué ahora no me está funcionando. Entonces, esa tensión es lo que te hace estar todo el tiempo probando nuevas cosas en las plataformas para resolver esa tensión que estás sintiendo en ese momento. Entonces, esto pasa de manera orquestada. Esto no es casualidad cuando tú dices, pero si el video tuvo las transiciones, pero si hablamos de un tema interesantísimo, pero si la vez pasada no funcionó. No, está pensado para que eso suceda. Y exista transformación. Es decir, yo estoy todo el tiempo pendiente de la evolución, tanto de la plataforma como de los contenidos, y eso me hace estar en la plataforma y en los contenidos. Y la última es muy obvia, es muy evidente, pero creo que no hay que tomarla para menos, que es todas las plataformas tienen que tener, recuerda, esto fue escrito hace muchos años atrás, tienen que tener una profunda conexión social fuera de tu entorno conocido. O sea, no es solamente el círculo, es que tú sientas que tienen la capacidad de socializar más allá del círculo que tú hoy en día compones. Ok, ¿por qué las anoté? Porque nosotros estamos viviendo tal vez el momento más profundo de la crisis, donde reconocerte con una habilidad, con una profesión o con un trabajo está más retado que nunca. Y tal vez esta sociedad de la generación Z es la que más ha cuestionado la formación estructural tradicional. Sí. Y cuando tú entiendes el cuestionamiento y cuando entiendes lo que ellos, por qué lo cuestionan, tú dices, uy, algo de verdad tiene, algo de lógica tiene. Todo el sentido. O sea, y mucha gente lo responde, no, pero es que la adaptabilidad de los pensum, es que no va por ahí. Cero. Va por incluir gamificación, va por incluir expectativas 100%. En la formación estructural. Es decir, cuando tú vas a una universidad, ¿qué pasa si esa universidad tuviera la estructura que tiene TikTok o Facebook para el aprendizaje? ¿Qué pasa si yo tuviera incertidumbre, expectativa, efecto sorpresa, gamificación, recompensas y tuviera estos 6 pasos en la educación para tener la atencionalidad de las personas que vienen formando? Claro, porque además esta fórmula o estos ingredientes que tú debes colocarle a cualquier plataforma que genere enganche, puede ser usado, como lo decíamos, para la universidad, para el bien, pero puede ser usado para educar. Y yo sí creo, yo estoy 100% de acuerdo con eso. O sea, de hecho, hoy en día, todavía, una de las pocas cosas que no ha evolucionado desde la revolución industrial es el sistema educativo. Y de hecho hay un video que me encanta, que lo vamos a poner aquí, que habla precisamente, que critica esto, que cuando uno analiza inclusive el modelo de salón, de cómo están organizados físicamente los salones en las universidades, en los colegios, etcétera, etcétera, están totalmente inspirados en cómo se hacía durante la revolución industrial. O sea, lo que transformó esto. Y estamos hablando hace décadas y décadas y décadas. Entonces, si algo tiene que evolucionar, es la manera en que nos educamos. ¿Por qué no tomar en cuenta la misma técnica que están utilizando las plataformas para educarnos? Es que, ¿sabes qué pasa, Juan? Que todo esto que hablamos al principio, de la sociedad preparada para poder enfrentar y identificar la manipulación y las recompensas, necesita personas que cuestionen, necesita personas inteligentes. Entonces, por eso necesitamos formación. Y lo que nosotros estamos viendo es que las nuevas generaciones, y lo decía MrBeast, entre otras personas, que MrBeast es la persona más influyente en YouTube, la plataforma más globalmente seguida, que él decía que a él le preocupa profundamente que las nuevas generaciones solamente quieren hacer contenido y ser creadores de contenido y no tienen formaciones en las múltiples áreas donde la sociedad necesita que haya profesionales.
Y eso tiene que ver de cómo tenemos que reestructurar esa formación para poder tener esos profesionales. Lo dice MrBeast, que de eso él vive. Que él, de eso él vive y que él abandonó por completo la universidad para dedicarse a esto. Por lo cual necesitamos personas inteligentes. Claro. Entonces, aquí hay una frase que es de Fedor Dostoyevsky que dice: la intolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles. Esto sin ánimo de ser polémico. No, pero es el real. Problema es que si nosotros no tenemos un problema de formación, vamos a ser más imbéciles. Sí, y necesitamos ser más inteligentes. Porque además, yo a eso le sumaría el miedo de las personas inteligentes con argumentos de no expresarse abiertamente por la cantidad de personas que le van a caer encima, porque está diciendo algo coherente y lógico y va en contra de todo lo que estamos viendo en el consumir de contenidos del día a día. Porque estas plataformas de recompensa variable intermitente son los que manejan la información. Ahora te digo algo. Que a veces ahora esto puede ayudar, no sé si a favor o en contra, porque todavía no me he decidido. De cuando diga, ok, mira, ¿sabes qué? Le tengo que bajar 9 horas de consumo a mi celular a 3. Digo, no, yo quiero ser parte del experimento que va a ayudar a la humanidad a evolucionar. Ahí hay otro argumento. Yo no sé, Juan Bukowski, que dice: el problema del mundo es que las personas inteligentes están llenas de dudas, mientras que los estúpidos están llenos de confianza. Eso es Bukowski. Y eso es una realidad. Yonda Silva @JohnSnack en Instagram. Y lamentablemente es una realidad que, además, todos nos ha pasado. Todos nos ha pasado a veces cuestionar una opinión de otra persona y salir, es lo que la gente dice, ¿cómo se llama? Los que opinan detrás de una pantalla. Y yo creo que eso está teniendo una influencia muy fuerte, a que la gente que quiera proponer ideas diferentes no lo hacen. Por el miedo, literalmente, de que otros te caigan encima. El tema del hate que da para otro episodio puede estar haciendo que la gente que propone cosas como las que creo que hablamos hoy, y nuevamente desde la perspectiva de tratar de aportar algo a la conversación, no lo estén haciendo. Y eso es preocupante. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y yo como la comida cocinada, llévatelo.